Nos acompaña en este café de negocios Martín Lescano. Bienvenido, Martín. Bueno, muchas gracias. Martín es sociólogo egresado de la Universidad de la República, tiene un máster en construcción y gestión de proyectos sociales de la Universidad de Lumsa en Italia, cuenta con especializaciones en proyectos de fortalecimiento de gestión, desarrollo local, emprendedurismo, articulación institucional y en el desarrollo del vínculo empresa-comunidad. En el ámbito laboral, sus principales actividades se enmarcan en la gestión de proyectos enfocados en resultados a través de la articulación entre técnicos, gobernantes y la sociedad civil. Muchas gracias por acompañarnos en este café de negocios. Muchas gracias a vos, Pablo, por la invitación. Conocí a Martín hace un tiempo a través de las redes sociales por un posteo que había realizado sobre una escuela de proyectos. Y ahí es donde me llamó la atención y decidí contactarme con él e interiorizarme un poco más en qué se trataba esta iniciativa. Martín, ¿cómo surge esta iniciativa de crear una escuela de proyectos? Bien, hace ya un año y unos meses, bueno, iniciamos como esta idea de alguna forma generar una red que vincule a comerciantes y a vecinos de un barrio que a priori están desconectados, que a priori no hay como una pérdida de oportunidades al no existir confianza. Y Ujú. nos basábamos en que para generar ideas y para transformar la realidad del barrio, primero tenían que conocerse. La lógica causal que un poco nos propusimos fue conocernos, generar confianza para luego transformar. Perfecto. ¿En qué consiste eso de conectar vecinos y comerciantes? Eso es como que me genera la duda. Bueno, en general los comerciantes se vinculan a través de cámaras, de comercio y otro tipo de asociaciones que existen y muchas por suerte y son necesarias. Y los vecinos también generan sus espacios a través de los Rotarios o el Club de Leones. Lo que nos parece un poco novedoso para abordar, insisto, con un espacio, con una identidad en Positos, donde en principio uno identifica que están los vecinos y los comerciantes desconectados, es a través de proyectos. Bueno, nos juntamos a través de un proyecto puntual, donde obviamente, como cualquier lógica de proyecto, tiene un inicio y un fin, y en ese sentido, bueno, nos juntamos para desarrollar eso y después nos volvemos a juntar por otro tema o no. Eso libera un poco tanto al comerciante como al vecino de eso de la burocracia quizás que pueda tener una estructura, otro tipo de estructura. Y bueno, y en ese sentido nos parece que ahí está la novedad de pensar en proyectos que nosotros proponemos o que puedan surgir tanto de los comerciantes como de los vecinos. Vos hablás que esta iniciativa se lleva a cabo en el barrio de Positos. ¿Pensás que se puede desarrollar en otros barrios, otros lugares del país? Bueno, eso fue un poco, es el sueño que tenemos con el equipo de la Escuela de Proyectos. Obviamente siempre pensamos en trabajar en territorios, conectar territorios que tengan una identidad, por eso trabajamos con la unidad, digamos, territorial del barrio. Y bueno, y en esa lógica, como somos vecinos además de Positos, iniciamos el trabajo en el barrio, pero nuestra idea es poder llevarlo a otras realidades y a otras zonas, siempre con esta lógica de que tengan de alguna forma una identidad, que los una a algo para que sea más fácil, digamos, generar esa conexión. Qué importante eso que vos decís, ¿no? Porque el tema de poder generar ese vínculo entre vecinos, vecinos entre sí, ¿no? Y comerciantes, eso está bárbaro. Y más allá de todo, a veces el tema de los vecinos, a mí me pasa que en donde vivo yo, me conozco con algunos, pero me ha pasado de repente que en el mismo edificio no te conoces con la gente que vive en tu mismo edificio. Hay todo teorías y mucho escrito sobre la importancia del capital social, la capital social como sociedad, pero también el capital social individual de conocerse, desde temas de seguridad, desde ahorros, desde un montón de líneas de trabajo que una vez que conoces a tu vecino y confías, una sociedad conectada no tiene techo en su desarrollo. Esa es un poco la máxima Claro. que nos gustaría trabajar. Es difícil, es que es desarrollar un bien común, un bien público, pero bueno, la idea era de la lógica de trabajo de la Escuela de Proyectos es desarrollar esa red y después sobre esa red generar un montón de proyectos más.
¿A qué público está dirigida esta escuela de proyectos? Me comentabas un poco, bueno, los vecinos, Nosotros en una primera etapa lo que hicimos fue salir a buscar a los vecinos y a los comerciantes. A los comerciantes es más fácil porque uno los encuentra atrás del mostrador por ser bien gráfico, a los comerciantes que tienen negocios establecidos y que muchas veces obviamente están 10, 14 horas en su negocio y están como aislados, solos. Entonces, bueno, al principio nosotros los fuimos a visitar, fuimos a conocer sus historias, quién está detrás. Y sobre esa lógica nos basamos en las redes sociales para informar al resto y para llegar de alguna forma a los vecinos, en esa lógica de generar la conexión. Uno de los proyectos, por ejemplo, era que los vecinos postulen negocios o buenas prácticas comerciales. Y eso acercamos los vecinos a los comerciantes y los comerciantes a los vecinos a través de íbamos a los locales, les sacamos una foto, nos contaban su historia y decían, si usted va y compra en esta tienda se va a encontrar con María, que en la mañana es profesora de historia y en la tarde hace tortas y tiene este salón de té. claro. Yo lo he visto eso muchas veces en posteos que vos hacés y digo, qué importante eso, porque a veces uno va a un comercio y vos vas, comprás, como vos decís, comprás una porción de torta o lo que fuera, pero no sabes la historia que hay atrás de todo eso. Y uno conociendo la historia, creo que también el local también adquiere otra identidad. Totalmente, este proyecto se llamaba Made by, en vez de Made in, ¿dónde se hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién está Claro, atrás? claro, Es ese tipo de... A mí en lo personal siempre me sedujo esa idea de conocer dónde va mi dinero claro. y dónde estoy. En algunos casos uno puede incidir y en otros obviamente no, pero en los que uno puede me parece que tiene sentido. Claro, me parece genial eso. ¿Con qué expectativas llegan las personas a la escuela de proyectos? Bien, es interesante pregunta porque nosotros somos un emprendimiento social, tenemos como una pata de esto de generar la red, que es de alguna forma generar un bien público y un bien común, que esa parte no tiene costo. Y después tenemos, sí, nuestra idea es, una vez que esté desarrollada la red, generar canales de ayuda, digamos, de asistencia técnica, de capacitación a los emprendedores. De alguna forma esa es como la pata comercial del emprendimiento. Obviamente que bueno, la gente se acerca, no saben si somos una ONG, si está vinculado al Estado, en fin. Enseguida nosotros tratamos de ser bien transparentes y nosotros es un espacio de intercambio facilitado por la escuela de proyectos, pero es un espacio amplio. Entonces la gente enseguida identifica que bueno, que es un lugar donde poco pueden contar los nuevos proyectos que aparezcan en el barrio, pueden presentarse. ¿Sí? Siempre les digo a los emprendedores, traigan tarjetas y folletos para de alguna forma hacer difusión. Un lugar donde podemos traer charlas que son de interés. Ahora obviamente estamos desarrollando un ciclo de charlas con los candidatos a alcalde al CH, como a los políticos les están ávidos de alguna forma tener información del día a día, ellos no pueden ir negocio por negocio, entonces si de alguna forma nosotros les transmitimos las inquietudes y las necesidades, eso facilita el desarrollo de políticas públicas. Y también construir proyectos. Nosotros obviamente se nos ocurren un montón de proyectos, desde comprar en conjunto, de generar jornadas de difusión en un sector de las cuadras, juntar, hacer ferias gastronómicas, etc. No es nada, digamos, totalmente innovador o que solo se nos haya ocurrido a nosotros. Lo que entendemos es que es importante desarrollarlo desde la base de los comercios, que no venga algo de arriba, nos parece interesante esa línea. Entonces, volviendo a la pregunta de que se acercan con inquietudes, el comerciante en general está muy solo, pero solo también porque es su lógica de trabajo, digamos, es un comerciante, el comerciante en general de Pocitos no es de reclamar, no es en general, menos los grandes comercios que están instalados hace tiempo, etcétera. Hay mucho local abajo de edificios que abre solo, ni siquiera un plan de negocios muchas veces hacen, Claro. y porque creen que se generan un trabajo, etcétera. Entonces, bueno, lo que de alguna forma decimos es, damos la bienvenida al barrio, que nos identifiquen como la primer ventanilla de bienvenida. De decir, bueno,
abriste tu negocio, vení, acércate un día, un martes de tarde cuando organizamos las reuniones, a presentarte. Capaz que podés encontrar sinergia, capaz que con algún negocio podés hacer compras en conjunto, capaz con alguno podés hacer promociones en conjunto, Claro, capaz que con alguno simplemente juntarse a contar qué te pasa y cómo otro lo ha solucionado. claro, Entonces, en un momento hicimos charlas, por ejemplo, vinculadas al tema de factura electrónica. Entonces los comerciantes recibían miles de llamadas de distintos oferentes. Yo te cobro 500, yo te cobro $5.000, yo te cobro esto. No sé si el que es muy barato, muy caro, mi claro, contador no sabe tanto. Bueno, ofrecimos charlas de alguna forma consultores de forma independiente, que vengan y digan, miren, la variedad de precios es por esto, ojo con el servicio, si lo utilizas poco necesitas esto, etc. Ese tipo de información lamentablemente no se recibe en otro lado y no sentíamos que había una necesidad de eso. Entonces, bueno, tratamos de cubrir, por ejemplo, en ese caso concreto de la factura electrónica, que bueno, ahora quedó un poco en el freezer, claro. pero me acuerdo que en su momento era, qué bueno, porque me están llamando y se viene obligatorio y no sé qué me conviene más. Claro, es que en realidad pienso que también hay mucha incertidumbre a veces del lado del comerciante, cuando, bueno, evidentemente llega facturación electrónica o de repente no sé cómo llegar a los clientes a través de canales digitales. Pienso que por ahí, por ese lado, eso está súper interesante, de que puedan acercarles esa información a los comerciantes y de alguna manera generar esa conexión. Y sí, además estamos en una lógica que en Positos concretamente, con el tema de los edificios, el volante ya no corre más. Claro, Entonces una de las cosas que conversamos, bueno, ¿cómo un comerciante difunde alguna promoción? Y bueno, a través de las redes. No necesariamente tiene la capacidad para pagar un community manager o no necesariamente sabe, porque obviamente es bastante accesible a priori, pero lo hace bien y a veces se termina gastando dinero de forma ineficiente y no se llega al producto. Y cuando son promociones puntuales es muy difícil de llegar. Entonces nuestra idea también era eso, generar la red que facilite mañana. Un proyecto que queríamos hacer era que todos los días los distintos bares pongan su menú diario. claro, Digamos, ¿yo cómo hago? Bueno, ¿cómo generar una red donde de alguna forma sea más democrático promocionarse y se pueda llegar al vecino que está en su apartamento en un piso 7 donde realmente para dejarle un volante o del menú del día no le vas a llegar a no ser que conozcas al portero? claro, claro. Y bueno, y en esa línea cómo de alguna forma difundir y que se pueda generar ese vínculo y ese conocimiento. Y también creo que Positos es un barrio, como tantos de acá de Montevideo, que tiene vecinos de mucho tiempo. No es Sí, un barrio de repente capaz que pensar en el centro, que es un barrio de público más estudiantil, que que tiene fluctúa un más poco más, rotación. ¿no? Bueno, tiene igual una rotación amplia porque los nuevos edificios, digamos, la oferta inmobiliaria es de monoambientes o de un dormitorio, entonces está bastante como dividido. Tiene mucha rotación, tiene mucha gente que va solo a trabajar, porque Ujú. no deja de ser un pequeño centro comercial, como yo digo, un shopping a cielo abierto, Sí, que me parece que también es un concepto interesante de trabajar. Pero es como vos decís, tiene también su público, su núcleo duro de vecinos de toda la vida, que a priori, digo a priori porque es uno también de los mitos de los comerciantes que abren, tiene buen poder adquisitivo, pero obviamente no le gusta regalar el dinero, en el claro, sentido de que busca calidad, busca generar esa confianza. Entonces, bueno, esos mitos de que a veces cuando uno abre un local en Positos y piensa que la gente va a entrar, va a hacer fila, y porque es un barrio de poder adquisitivo medio alto, va a marchar cualquier cosa, eso no es así y lo vemos todos los días. claro. Abren negocios y cierran, lamentablemente. Eso está bueno que lo aclares porque creo que mucha gente tiene ese pensamiento, ¿no? Y en una de las charlas que pude participar de la escuela de proyectos, justamente se tocaba esa temática.
cuántos comercios que abren y cierran sus puertas sin enterarse Sí, mucho. sí, además con esto de que nosotros queremos conectar, abren solos. Una de las ofertas un poco que queríamos también en la escuela de proyectos es decir, estás por abrir un negocio en Pocitos, acércate a nosotros. Y te asesoramos también en el local, en cómo se mueve la gente en el barrio, porque alguno puede pensar, yo alquilo en tal calle y pasan bastantes autos, pero pasa tu público. Bueno, ese tipo de análisis nosotros también lo ofrecemos en la previa, porque lo que vemos es, abren solos, sufren solos y muchos, lamentablemente, Mueren cierran solos. solos. Bajan la cortina, se pone el cartel de alquila nuevamente y acá no ha Sí, sí, pasado nada. sí. Me parece que es un sueño roto, es además una persona más allá del impacto económico también que de alguna forma, había puesto su energía en ese emprendimiento y no lo concretó y bueno, y no se genera además un acumulado de lecciones aprendidas. ¿Por qué no funcionó ese Claro, negocio? claro, está perfecto. Justamente te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cómo apoya la escuela de proyectos a los participantes que se acercan? Bueno, ahí nosotros, como te comentaba, tenemos ese espacio, digamos, de una vez por semana, una vez cada 15 días que nos juntamos. Es un espacio amplio, eso es gratuito, donde por un lado se traen charlas interesantes, se presentan nuevos negocios que quieran de alguna forma generar networking Ujú. y se piensan en ideas de proyectos nuevos que pueden ser sociales, pueden ser comerciales o pueden ser urbanos. Eso por un lado. Después, obviamente que hay toda una línea de capacitación que nosotros brindamos en lógica de general de proyectos de negocios o proyectos sociales, de las demandas que pueden ir surgiendo. O sea, el vecino que tiene una idea pero quiere ir un poco más y quiere ya bajar la tierra, bueno, ahí ofrecemos nosotros tanto capacitación o asistencia técnica y también en algunos casos mentoría para puntualmente gente que quiere. Ahí está. Entendemos además nosotros que muchas veces, si bien esa línea de trabajo tiene un costo, muchas veces es mucho más barato que abrir un negocio y cerrarlo. Además, en esa línea tenemos un equipo que desde contadores, abogados, también desde la línea de marketing digital. Somos un equipo de consultores nuestra idea es además identificar herramientas que funcionan para grandes empresas, llevarlas al pequeño negocio y que identifique que un estudio de mercado es posible, un estudio de mercado local, que es posible trabajar el tema de tener una devolución de cómo es la atención al cliente en mi negocio, que entiende que es posible pensar en trabajar en las redes y no tiene que tener una persona contratada para eso, sino que Claro. se puede generar como un apoyo en esa línea. Ese es un poco nuestro espíritu y esa es otra de las cosas que nosotros ofrecemos de alguna forma. Esas charlas que ustedes brindan a los participantes, ¿cómo se subsidian las charlas? ¿Reciben algún apoyo económico o tienen algún costo de participación para las personas que asisten? No, las charlas son totalmente gratuitas, es parte un poco de nuestra red. Acercamos a técnicos que también les interesa vincularse con los comercios locales, entonces son charlas relativamente cortas, de 20 minutos, 40 minutos, dependiendo un poco de la temática, donde son introductorias y donde son también para generar de alguna forma la idea de que, bueno, de que está esta línea que quizás se genera demanda, no la tenía en mi cabeza como negocio. No sabía que estaba bueno fidelizar mis clientes a través de tener sus WhatsApp o Claro, generar de alguna forma un registro en lo cual yo, porque por la pandemia dejaron de venir a mi local, ¿cómo me conecto yo con mis claro, clientes? perfecto. Ese tipo de cosas nosotros en las charlas se tratan, etcétera. Son, como decía, gratuitas. Vienen los consultores que la dan, son parte con un poco de nuestra red y que bueno, además se genera ya un vínculo con el comerciante. En referencia a la presentación de los nuevos proyectos o los nuevos emprendimientos que se hacen al barrio, ¿cómo reciben los comerciantes del lugar a esos nuevos emprendimientos? Pensando que muchas veces pueden ser competencia de los que ya están. Me imagino en el rubro gastronómico que Positos tiene mucha gastronomía.
Sí, total. A ver, ahí un poco volvemos siempre a la lógica de asociativismo y de que juntos somos más, ¿no? Ese es un poco el espíritu. Yo entiendo que quizás algún negocio o algún comercio puede haberse afectado, es normal, pero los que se acercan a la escuela de proyectos ven ese potencial de, a ver, muchas veces, si, por ejemplo, es la misma lógica de generar como una feria gastronómica. Claro, A ver, si Positos es una red, se forma como un espacio donde puedo ir al cine, puedo ir a cenar, pero hoy un día voy a cenar carne, otro día sushi, otro día pasta, y después me hago un postre o lo que fuera y salgo a pasear por la Rambla, lo que fuera, si se genera como esa oferta, el comerciante que tiene sentido, digamos, del territorio y de ver que cuanto más grande sea la oferta, más oportunidades tiene de que esa persona venga al territorio a generar y a consumir y que de alguna forma hoy viene para mi comercio al lado, mañana viene para mí. claro. Y capaz que un poco lo que vos decías anteriormente, ¿no? El tener un poco más de conocimiento antes de poder instalarse o hacer ese previo estudio de mercado, de decir, bueno, si voy a poner una chivitería, ya hay 3 chiviterías en el barrio. Capaz que de repente, no sé, buscarle el foco, buscarle el diferencial que le puedo agregar a mi negocio para generar una demanda distinta, ¿no? Sí, total, total. En esa línea nosotros un poco también exploramos la articulación con las inmobiliarias, porque un poco el espíritu de la escuela de proyectos es sumarse a la gente que sabe de cada uno de los temas. Claro, Ah, no, ni queremos ser ni una inmobiliaria, ni meternos en el rubro de gastronomía, o sea, es conectar. Y obviamente la gente que entiendo yo que si uno a la hora de ofrecer un local, por ejemplo, ofrece un mini estudio del público que de alguna forma se mueve en el barrio, de los negocios que están, etcétera, es un valor agregado también para las inmobiliarias claro. y para el nuevo comerciante que llega, porque tampoco entiendo que es negocio que exista una rotación constante. Eso te iba a decir, porque para la inmobiliaria alquilar el local y que a los 3 4 meses quede de vuelta vacío porque no funcionó, tampoco es interesante eso. Total, digamos, y además mismo para el dueño del local, a veces realmente pasa mucho tiempo el local sin alquilarse, entonces bueno, hay gastos comunes, en Claro, fin. se generan gastos. Entonces me parece que generar como esa lógica de ganar, ganar, insisto, sobre la base de un territorio conectado, Exacto. que piense en cosas en común. Uno de los proyectos que se nos acercó, por ejemplo, era de generar compras colaborativas. Si nos juntamos a comprar en conjunto, vamos a ahorrar. Y si nos juntamos comerciantes de la misma zona, se ahorra también en el flete. Y para el que vende también es mucho mejor ir un martes y llevar a tal zona la mercadería y no tener que tener un camión que traslade por todos lados. Bueno, Claro, en ese sentido entendemos bueno, eso, que juntarse aporta al desarrollo. perfecto. Martín, cuando hablas de proyectos sociales o urbanos, ¿a qué te referís concretamente? Bueno, a ver, una de las cosas que está enganchado bastante con las expectativas, se acercaban vecinos y comerciantes, bueno, falta una parada en tal lado, o tal calle es una oscuridad total, o está rota la calle y la vereda, etcétera. Bueno, esos son los proyectos urbanos que obviamente eso es competencia del municipio y en algunos casos de la intendencia. Eso justo te iba a preguntar, ¿y eso no es parte de lo que hace el Bueno, municipio, guay? total, pero por mi experiencia personal me pasaba que a veces los grandes tomadores de decisión necesitan ese feedback del día a día. Entonces de repente el que está pensando un trazado de un ómnibus o el que está pensando en algún arreglo puntual, se identifica que el vecino le reclama. Hay líneas desde la lógica del presupuesto participativo, existen las acciones. Yo digo de que el vecino diga, bueno, entendemos que este proyecto, esto se puede generar un proyecto urbano, en el sentido de, está faltando una parada, un techo a la parada tal. Claro, Hay un caso que se acercaba varios vecinos y decían, la gente se refugia en una peluquería cuando llueve y mientras espera el 116. claro. Entonces, bueno, eso, que obviamente es algo bien puntual y bien
así práctico, me parece que si se piensa en una lógica de proyectos, si se golpean las puertas y se llega a las autoridades con algo armadito, diciendo, mira, tenemos estos vecinos que se identifica esto, está esta demanda, etcétera, ¿cómo se puede canalizar? Claro. Ahí obviamente no implementamos el proyecto porque no nos corresponde, pero facilitamos y ayudamos a que el vecino y el comerciante llegue a la autoridad. Me queda clarísimo. Y en la escuela de proyectos que vos comentabas que también hay capacitaciones y asistencias técnicas, ¿se puede encontrar esto como un curso convencional con días y horarios establecidos o funciona más como una mentoría persona a persona? Bien, a ver, nosotros trabajamos en lógica a demanda, digamos. Vamos formando los cursos en función de las necesidades y en función de lo que el comercio o el vecino anda necesitando. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hacemos es, trabajamos en la conformación de la red y vamos identificando algunos temas que les pueden llegar a interesar y en esa lógica armamos los grupos y ahí sí se arman con días concretos, etcétera. Es un club a medida, como Perfecto. decimos, no es que llego y me encuentro con la grilla, decir, bueno, los martes y jueves hay yoga. Claro, No, ¿qué estás necesitando? Es yoga y pilates, es yoga en tu casa, es esto. Bueno, lo acomodamos, lo armamos y en ese sentido lo implementamos. o sea que pueden haber cursos de todo tipo, ¿no? Pensando también en los vecinos, pero también en los comerciantes que necesitan herramientas para salir adelante, como por ejemplo gestión de proyectos, marketing digital, planificación estratégica, ¿no? Total, sí. Queremos de alguna forma, insisto, con la lógica de que el comerciante, el micro y pequeño comerciante en general, no identifica que tiene la necesidad de capacitación. No, obviamente que hay puertas que no se siente representado, por ejemplo, podría ser el MIDES o ciertas otras herramientas que existen, pero insisto, estando 14 horas en tu negocio, muchas veces no tenés el tiempo para acercarte o identifican que son muy burocráticos Claro, que a veces son y a veces no. A claro, veces es como un sesgo que uno tiene, no, tengo que llenar este formulario, no. claro. Y a veces con un poquito de vuelta de alguien que te asesore o que se siente contigo a llenar ese formulario, se acceden a un montón de herramientas que ya existen. Claro. Entonces, bueno, ese es un poco el espíritu de pensar en cómo vender más, en cómo gastar menos, cómo gestionar mejor. Y bueno, porque al final con la lógica de los comerciantes es esa la lógica, que al final los números cierran mejor. Claro. ¿En qué etapa se encuentra hoy la escuela de proyectos? Bueno, estamos terminando ya, como decía, el año y unos pocos meses de transcurrido el proyecto. Nuestra idea estamos también en una etapa de evaluación, estamos en una etapa de conformar redes. Obviamente, uno cuando lanza esto, que al principio parece como una locura, se empieza a acercar un montón de gente y es espectacular. Algunos son líneas que vale la pena, otros hay que evaluarlas y quizás no es el momento, pero básicamente lo que estamos un poco haciendo es terminando un poco de consolidar la red, estamos terminando un poco de identificar las capacitaciones que entendemos que se necesitan, estamos también de alguna forma finalizando la etapa del desarrollo de herramientas y nuestra idea es también adaptarnos a esto de la pandemia, porque bueno, esto del conectarse, pero no más, no tanto presencial, hacemos las reuniones, pero no hay más de 10, 12 personas, Claro. porque no podemos juntarnos más, que está bien. Entonces, bueno, estamos frente al desafío que siempre lo tomamos, pero hoy nos agarra fuerte de combinar la comunidad virtual con la comunidad presencial. Claro. Y en eso es donde nos movemos y estamos terminando un poco de ajustar. Aspiramos en algún momento a generar como una plataforma que facilite la conexión, de una plataforma digital, pero bueno, esos son como proyectos a largo plazo. Y ahí te iba a preguntar justo qué es lo que qué es lo que está necesitando esta escuela para poder desarrollarse. Una plataforma digital me comentabas por un lado. Bueno, nosotros ahora estamos como generando el contenido, digamos, y nuestra idea es eso, que en el día de mañana toda persona que quiera armar un proyecto no necesariamente tenga que acercarse a las reuniones, pueda iniciarlo desde una plataforma,
puede después identificar que se quiere juntar con otro que está haciendo algo similar y también se pueda conectar. Entonces la pata digital nos parece fundamental y sobre todo en la pregunta original de arrancamos en Pocitos y que la podemos llevar a otro barrio, porque esto lleva mucho a pulmón de visitas nuestras, pero generando como un espacio virtual donde de repente sí está la persona que tiene que empujar el carro, pero ya no es eso de que depende totalmente del vínculo cara a cara. Entonces Claro. eso ahí lo podríamos llevar a otro barrio de Montevideo, lo podríamos llevar a una ciudad del interior, se podría generar como una comunidad realmente donde ese capital social y esa conexión permitan las transformaciones. Perfecto. Si tuvieras que imaginarte esta escuela de proyecto, ¿qué objetivos a corto y mediano plazo te imaginas? ¿Cómo te la imaginas en el corto y mediano plazo? Y bueno, terminando un poco de eso, de consolidar, de también empezar a medir el impacto, porque, por ejemplo, uno de los proyectos que se nos surgía, que se nos acercó una ONG, es el tema, tenían unos cursos de capacitación de reanimación. Entonces yo decía, bueno, pensamos cómo podíamos interactuar, y decíamos, bueno, los porteros de los edificios estaría bueno que tuviesen esa capacitación y que las comisiones lo pagasen. Bueno, a mí lo que me gustaría realmente como a corto y mediano plazo es que realmente se genere la red de forma, se consolide la red, pero además que tenga impacto en la vida de las personas. Claro. O sea, eso es un poco, porque si no queda como una buena acción, pero bueno, ¿cómo se mide? A mí me encantaría que realmente desde temas de seguridad, desde temas de proyectos, desde temas de no estar aislado, que realmente la red cumpla un rol y que transforme la vida de los vecinos y los comerciantes. Que esté esa sinergia entre las dos partes, ¿no? Exactamente. Perfecto, queda clarísimo. Bueno, muchas gracias Martín por acompañarnos y por contarnos sobre este emprendimiento que llevas a cabo. Creo que es fundamental que demos a conocer estas iniciativas que fomentan el desarrollo del emprendedurismo, porque esto es lo que también nos ayuda a crecer, bueno, como comunidad, comercios, sociedad. Creo que es fundamental que esto se siga generando. Muchísimas gracias por la oportunidad. Para mí es un gran placer haber hoy estado contigo para contar un poco este emprendimiento y para motivar a otros. Siempre un poco me parece que de alguna forma si otros ven que a través de las redes, a través de la conexión y a través de generar sinergia, se pueden lograr cosas. Solo se puede lograr, juntos es mucho más y bueno, y en esa lógica desde la Escuela de Proyectos estamos abiertos para otra vez que nos quieran invitar y para todos los que se quieran de alguna forma acercar también a la escuela, que hoy estamos en Pocitos, pero esperamos pronto estar en otros territorios. Te iba a preguntar eso, ¿cómo la gente se puede acercar a la Escuela de Proyectos? Hoy estamos sí, en Facebook, estamos en LinkedIn, estamos en Instagram y tenemos nuestra sede en el Bar Alicia, ahí en Berro 1231, que un poco en esta red que armamos se ofreció, nos dijo, cuando quieran, vení, te juntás acá, tenemos el espacio, que es un poco también ese espíritu, nosotros queremos utilizar la infraestructura que ya existe. Bien. No queremos generar nueva infraestructura, no queremos generar nuevos locales, nuevos espacios. Sabemos que ya existe, entonces generemos esa sinergia y juntémonos con lo que ya están en el territorio. Entonces, bueno, eso es un poco las redes y los medios para contactarse con nosotros. Las reuniones son los martes, ¿la gente se puede acercar voluntariamente o...? Totalmente, a ver, nosotros lo que hacemos es, las convocamos por las redes, como en este caso, por ejemplo, estamos con el ciclo de charlas de los candidatos, muchas veces las agendas no las ponemos nosotros, entonces de alguna forma se vinculan y agendamos en función de la posibilidad. Pero lo que hacemos es a través de las redes vamos convocando, en general son cada 15 días, una vez por mes, dependiendo un poco también de la demanda y la avidez de cierta información que exista. Con la pandemia paramos un poco, estuvimos 3 meses sin reunirnos y bueno, ya hace un mes o unos días ya empezamos, ya tuvimos 3 reuniones cada 15 días y esperamos por lo menos de acá a fin de año también mantener ese ciclo de reuniones.
Bárbaro. Invitamos a la gente que lo siga también en las redes para Muchas estar gracias. en contacto y saber qué es lo que está haciendo la escuela de proyectos, que es una función súper importante para todo lo que es la sociedad. Así que bueno, dejamos los links para que los puedan seguir. Y nosotros nos encontramos en 15 días con nuestro café de negocios. Si les gustó este episodio, nos dan un like y nos siguen a través de las redes. Muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias. La, la, la.